Hola hermanos, ¿qué hay? Soy Will Graham, os envío un abrazo desde Almería. Estamos aquí en el sureste de España para la gloria del Señor. Hoy hay lluvia, también relámpagos y trueno, y nos vienen bien, porque la tierra necesita el agua de arriba y así florecen los campos para testificar de la belleza de su Creador. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Hoy, si el Señor quiere, seguiremos con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Confesión de Londres, 1689. Estamos ahora en el capítulo 2. Y este párrafo, el primer párrafo, es muy rico. Hoy dedicaremos una clase entera a dos palabras de la línea número 5. Dos palabras y dedicaremos una clase entera a la doctrina de la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios. En un momento explicaré de qué va todo eso. Antes de hacerlo, quisiera recomendaros un magnífico libro que ha sido traducido al castellano. Yo llevo un par de años queriendo conseguirlo, pero es un libro caro. Y menuda sorpresa, un par de hermanos, un matrimonio de mi iglesia local, me ha regalado el libro para mi cumpleaños, así que estoy súper contento, no lo podía creer. Es Fundamentos Teológicos de la Reforma, Fundamentos Teológicos de la Reforma. Está en la casa editorial Publicaciones Querigma, y el editor general es Matthew Barrett. Él sirve como profesor de teología en Midwestern Theological Seminary. Sacó su doctorado en Southern Baptist Theological Seminary, ahí en los Estados Unidos. Anoche leí un capítulo sobre la escatología, escrito por Kim Riddlebarger, un destacado teólogo de nuestra época. Y bueno, él desarrolló en aquel capítulo la escatología de los reformadores. Habló más prolongadamente sobre Martín Lutero, que está aquí hoy, acompañándonos en la clase. Podéis ver ahí su imagen, está atento a todo lo que estoy aquí diciendo. Y habló de Calvino, alemán, Lutero, francés, Calvino. Interesante también ver que los protestantes, como Calvino y Lutero, eran amileniales. Curiosamente, la fe evangélica se ha apartado de las raíces escatológicas de los primeros reformadores, pero bueno, no deja de ser un capítulo marcadamente interesante. Y digo yo, con tan solamente haber leído un capítulo de la obra, os puedo decir que vale la pena. El precio realmente vale la pena invertir en el tomo. Así que ahí está de nuevo por si queréis apuntar el nombre. Fundamentos Teológicos de la Reforma, un análisis sistemático, editor general Matthew Barrett. Ahí está, Publicaciones Querigma. Si queréis luego entrar en su página web, que por cierto está aquí en la primera página, publicacionesquerigma.org. Ahí podéis acceder a su catálogo, publicacionesquerigma.org. Es una joya. Gloria a Dios por esta buena literatura en español. En el libro hay capítulos sobre la bibliología, que ya hemos estudiado en este curso, y también hay un capítulo sobre la teología propia, lo que estamos actualmente desarrollando, la doctrina de Dios. Habla sobre la antropología, la cristología, la soteriología, la eclesiología y finalmente sobre la escatología. El capítulo que leí anoche y bueno, estupendo, me ha encantado. Bueno, vamos. Os invito a abrir la confesión en el capítulo 2.1. Estamos con una de las mejores descripciones que hay sobre Dios, la doctrina de Dios, la persona de Dios. Y vamos a fijarnos en la línea número 5, donde hay dos palabras que dicen ni pasiones. Ni pasiones, dice la línea 4, Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes, ni pasiones. El título pues de esta clase es Dios impasible. Dios impasible, o si preferís, podéis ahí colocar entre paréntesis, Dios sin pasiones. Creo que este título podría sorprendernos, porque estamos acostumbrados a hablar sobre Dios como alguien apasionado por la justicia, por el amor, por la santidad, porque la confesión niega la existencia de pasiones en Dios. Pues espero daros una respuesta,
bien fundamentada al respecto. Y para poder contestar, responder a esta pregunta, voy a dividir esta clase en tres puntos. Y son, número 1, Dios no tiene pasiones. De nuevo, a lo mejor algunos estáis sorprendidos, pero voy a explicar de qué va todo esto, la negación de pasión en Dios. Así que primer punto hoy, Dios no tiene pasiones. Segundo punto, Dios sí tiene afectos. Por cierto, afectos con A, no efectos con E. Dios sí tiene afectos. Así que número 1, Dios no tiene pasiones. Número 2, Dios sí tiene afectos. Y en tercer lugar, hablaremos sobre la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Aquí la pregunta será, si Dios tiene afectos, ¿cómo puede ser inmutable? ¿No? Porque si Dios tiene un afecto, por ejemplo, el amor o la ira, etc., ¿cómo puede Dios entonces ser un ser inmutable? Porque las emociones cambian. ¿Cómo puede Dios tener emociones, afectos, y seguir siendo inmutable? Esta es la cuestión que procuraremos resolver en el tercer punto. Os adelanto también, os comento de antemano, que más adelante en este párrafo estaremos estudiando la inmutabilidad de Dios en una clase. Así que hoy haré algunas observaciones al respecto, pero más adelante veremos la inmutabilidad de Dios en otra clase. Bien, repito el bosquejo, tomo un poco de té y arrancamos con la sesión. Orad para que no me quede dormido, porque estoy tomando un té llamado Relax, ¿ok? Esto es para ayudarte a dormir, así que espero no quedarme aquí roncando. Ok, 3 puntos. Número 1, Dios no tiene pasiones. Número 2, Dios sí tiene afectos, no efectos. Y número 3, la inmutabilidad de Dios. Okay, Dios no tiene pasiones, sí tiene afectos, y luego la inmutabilidad de Dios. Estupendo. Número 1, Dios no tiene pasiones. Hemos leído en la línea número 5 que Dios está sin pasiones. Dios no tiene pasiones. Porque los autores de la Confesión de Londres no quisieron hablar de pasiones en Dios. Básicamente hay 2 razones históricas. Tenemos que darnos cuenta de que el documento fue escrito en el siglo XVII, no fue redactado en el siglo XXI. Y hay 2 razones por las que los teólogos no quieren atribuir pasiones a Dios. Y estas 2 razones dependen del sentido histórico del vocablo pasión. ¿Okay? Así que vamos a explicar eso. En primer lugar, el primer significado histórico ve las pasiones como impulsos carnales y pecaminosos. Repito, el primer significado histórico ve las pasiones como impulsos carnales y pecaminosos. Voy a leeros 5 o 6 textos bíblicos muy rápidamente por encima, donde podemos ver esta conexión entre pasiones y pecado. ¿De acuerdo? Número 1, Romanos 1:26, dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hablando de los réprobos, a finales de Romanos capítulo 1, Dios los entregó a sus pasiones. Cosas asquerosas, vergonzosas, abominables. Ahí vemos que pasión sirve de alguna forma como un sinónimo de pecado. Texto número 2, Romanos 7:5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros y dando fruto para muerte. Okay, Romanos 7:5 habla de pasiones pecaminosas. Así que tenemos Romanos 1:26, pasiones vergonzosas. Romanos 7:5, pasiones pecaminosas. Gálatas 5:24, no sé si estáis ahora mismo oyendo el trueno, está pegando fuerte. Yo tengo miedo, Número 3, Gálatas 5:24. Los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos entonces que la pasión tiene que ver con la carne. Gálatas 5:24. Texto 4. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Otro ejemplo más de lo mismo. Tengo dos textos más. Segundo de Timoteo 2:22, Pablo dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Segundo de Timoteo 2:22 y finalmente Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. Acabo de leeros entonces 6 textos: Romanos 1:26, Romanos 7:5, Gálatas 5:24, Colosenses 3:5, 2 de Timoteo 2:22 y Santiago 4:1, donde vemos que las pasiones sirven como un sinónimo de impulsos corruptos, impulsos pecaminosos. Y puesto que nuestro Dios es santo, 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 es impensable que Él tenga semejantes pasiones. En Dios no pueden haber pasiones vergonzosas, ni pecaminosas, ni juveniles, ni desordenadas, ni nada por el estilo. No existen impulsos carnales ni pecaminosos en Dios. Por tanto, es perfectamente normal que los redactores de la confesión no quisiesen hablar de pasión en Dios, ya que pasión conllevaba la idea de pecado. Ahí está el primer sentido histórico explicado. El primer sentido histórico de pasión es un impulso carnal o pecaminoso. El segundo significado histórico de pasión es una emoción agresiva que anula el dominio propio y el uso de la razón. Repito, el segundo sentido histórico de pasión es ver la pasión como una emoción o como emociones, una emoción agresiva o emociones agresivas que anulan el dominio propio y el uso de la razón. En la Biblia, por ejemplo, nos topamos con la dama que dice en repetidas ocasiones, en Cantares 2:5 y 5:8, que ella está enferma de amor, ¿no? Estoy enferma de amor. El amor de alguna forma se había apoderado de sus facultades, el enamoramiento la había llenado de mariposas y no podía pensar bien, no podía razonar bien. Esto no sucede en Dios. Dios no está, por así decirlo, borracho. Dios tiene templanza, Dios tiene dominio propio. Entonces, no hay pasiones en Dios. Las emociones que Él experimenta no pueden anular su dominio propio ni el uso de su razón. No hay tal desorden en Dios. En este sentido, Jonathan Edwards, uno de los mayores predicadores del siglo XVIII, que Dios le usó poderosamente en varios avivamientos en Northamptonshire, Estados Unidos, Jonathan Edwards comentó que las pasiones, en este segundo sentido, son, y aquí cito, son afectos violentos que tienden a dominar la mente. Okay? Jonathan Edwards dice que las pasiones son afectos violentos que tienden a dominar la mente. Entonces, claro, Jonathan Edwards está diciendo esto en el siglo XVIII. Nuestra confesión fue escrita en el siglo XVII. Por tanto, ya que la palabra pasión no solamente significaba pasiones pecaminosas, sino también emociones agresivas que dominan la mente, que anulan la razón, que anulan el dominio propio, pues de nuevo, hermanos, podemos entender la razón por la que los teólogos de la confesión no querían hablar de pasiones en Dios. Así que históricamente hablando, ahí tenéis dos razones. Culturalmente, sí, tenemos que reconocer que los tiempos han cambiado.
En realidad, en nuestra época, en el siglo XXI, podemos utilizar vocablos tales como afectos y pasiones de manera ya intercambiable. No obstante, históricamente hablando, no fue así. En el siglo XVII no fue así. En el siglo XVIII, Jonathan Edwards, no fue así. Entonces, por esta razón, nuestra confesión niega la existencia de pasiones en Dios, porque cuando dice pasión, está pensando o en impulsos carnales y pecaminosos, o en emociones agresivas que anulan la razón y el dominio propio. Me imagino que si se volviese a redactar esta confesión hoy, en nuestra generación, creo que los redactores del documento cambiarían esta parte. En suma, para acabar este primer punto, históricamente hablando, Dios no tiene pasiones porque, uno, las pasiones son impulsos carnales, y dos, porque las pasiones son emociones violentas que anulan el dominio propio y la razón. Así que en este sentido negamos la existencia de pasiones en Dios. Hablamos entonces de la impasibilidad de Dios, es decir, que Dios no tiene pasiones. En segundo lugar, hablaremos ahora sobre los afectos divinos. En primer lugar, hemos negado que haya pasiones en Dios, pero pasiones en el sentido histórico del vocablo. Ahora, en este segundo punto, quisiera defender la idea de que hay afectos en Dios. Dios sí tiene afectos, tales como el amor, el gozo, los celos, la ira, etc. Ok, punto número 2. La teología protestante ha tendido a emplear el concepto de afectos para defender la idea bíblica de emociones divinas. Porque claro, cuando leemos la palabra de Dios, nos topamos con expresiones de emoción en el Señor. La ventaja de utilizar un concepto como afecto es que no cuenta con connotaciones negativas, que sí asociamos con la palabra pasión o pasiones. A diferencia del vocablo pasión, la palabra afecto no nos hace pensar en impulsos carnales, tampoco nos hace pensar en emociones violentas que se apoderan de la persona. Por tanto, en libros de teología sistemática es más común encontrar el vocablo afectos, aunque interesantemente Wayne Grudem, en su teología sistemática, él sí habla de pasiones en Dios. Claro, ¿por qué? Porque, Wayne Grudem es de nuestra época, es de nuestra generación, y él sabe que para nosotros pasión ya no tiene las connotaciones ya de antaño. Bueno, cuando hablamos sobre los afectos de Dios, ¿qué tipo de cosas tenemos en mente? Estoy diciendo que Dios sí tiene emociones, Dios sí tiene afectos. ¿Qué cosas podrían ser consideradas como afectos? Bueno, aquí estamos pensando en atributos de Dios, tales como su amor, su gozo, sus celos, su ira, su compasión, etc. El Dios de la Biblia no es una piedra, no está hecho de madera, no es un ídolo. Él es una persona, él tiene emociones. Se da a conocer a través del lenguaje afectuoso. Utiliza también metáforas afectuosas. Voy a citaros algunos ejemplos para corroborar lo que os estoy diciendo. En primer lugar, el amor de Dios, una prueba. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la página web, en el canal de YouTube de Palabra de Vida Almería, tenemos todo el libro de 1 Juan expuesto. Estuvimos un año entero exponiendo 1 Juan y podéis entrar a Palabra de Vida Almería y descargar todas las predicaciones. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una piedra no ama,
un trozo de madera no ama. Algo abstracto, algo impersonal no ama. Pero Dios sí ama porque Él es una persona, Él tiene afectos. Segundo afecto, gozo. Sofonías 3:17, uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento, dice: el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo puedes leer un versículo así y luego decir que Dios no tiene emociones? Que no hay afectos en Dios, que no hay gozo en Dios. Dios es un Dios de alegría. Dios, en términos poéticos, sabe bailar. Gloria a su santo nombre. Así que hay amor en Dios, hay gozo en Dios. Número 3, Éxodo 34:14. Aquí estamos hablando de los celos divinos. Dice el Señor: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso. Dios experimenta celos, pero no celos pecaminosos, sino celos santos, como aquel celo santo que llevó al Señor Jesús a revolcar las mesas, ¿no?, en el templo. Luego, la ira de Dios la encontramos en Salmo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios no está solamente enojado con la injusticia en general, sino que está enojado con los injustos, con los impíos, y por tanto los castigará eternamente. Dios es un Dios de ira. Salmo 7, versículo 11. Además, la Biblia testifica del odio de Dios, y esto es bastante sorprendente, pero Dios también es un Dios de odio. Romanos 9:13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En varios lugares de la palabra, la Escritura testifica de cosas que Dios aborrece, que son una abominación para Él. Dios es un Dios que odia, pero de nuevo, amados, no odio en el sentido pecaminoso, sino odio en el sentido santo, puro, recto de la palabra. Y otro ejemplo, ahora voy a citaros un pasaje que habla sobre la compasión divina, Santiago 5:1, Santiago 5:11, perdón, no 1, Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios es misericordioso y compasivo, y por eso espero que estos relámpagos no me den. Gloria al Señor. Bueno, Él es soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Amén. Dios tiene afectos. Dios tiene afectos. No es una deidad abstracta ni impersonal. Él expresa emociones. Él siente emociones. Wayne Grudem, tras explicar que Dios no tiene pasiones pecaminosas, él destaca que Dios tiene que tener emociones porque, número uno, Él es el origen y el creador de nuestras emociones humanas. Por tanto, según Grudem, es perfectamente legítimo creer en emociones en el ser divino. Y él prosigue a nombrar 5 ejemplos. Él dice que Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se enoja, Dios se compadece de sus hijos, y Dios ama con amor eterno. Y leo una cita de Wayne Grudem, que está en su libro Teología Sistemática, página 169. Wayne Grudem dice: es un Dios cuyas pasiones debemos imitar. Y debemos imitarlas por toda la eternidad, porque nosotros, como nuestro Creador, detestamos el pecado y nos deleitamos en la justicia. ¿Veis? Wayne Grudem habla de pasiones en Dios. No pasiones en el sentido histórico de la palabra, sino pasiones ya en el sentido más contemporáneo, donde pasión es casi sinónimo ya de afecto en nuestra época. Y en una predicación maravillosa llamada La imitación de la encarnación, un destacado teólogo reformado llamado B.B. Warfield, sus fechas son de 1851,
a 1851 a 1921, él tiene un precioso libro que está aquí en España, publicada la obra por la Casa Editorial Peregrino. A ver si lo tengo aquí a mano. Sí, os lo voy a enseñar por si queréis comprarlo. Ahí está. El Salvador del Mundo, B.B. Warfield. Si estáis en España, se compra desde la Casa Editorial Peregrino. www.editorialperegrino.com. Y leo unas líneas de la página 198 de B.B. Warfield. Dice lo siguiente. Os lo dejo aquí. Los hombres nos dicen que Dios, por su mismísima naturaleza, es forzosamente incapaz de sentir emoción. Es incapaz de ser afectado por influencias externas. Que Dios habita en una santa calma y una beatud inmutable, eternamente indiferente a los sufrimientos y las penas de los hombres. Demos gracias a Dios porque esto no es así. Dios puede sentir. Dios ama. Dios nos ha tendido sus amorosos brazos y ha recogido en su seno esa multitud de lanzas que de otro modo nos hubieran atravesado. Es la verdad de Dios. Y nos negamos a entregar al Dios de la Biblia y al Dios de nuestros corazones alguna abstracción filosófica. Tenemos y debemos tener a un Dios ético, un Dios a quien podemos amar y en quien podemos confiar. ¡Wow! Acabo con esta última parte. Nos negamos a entregar al Dios de la Biblia y al Dios de nuestros corazones alguna abstracción filosófica. Tenemos y debemos tener a un Dios ético, un Dios a quien podemos amar y en quien podemos confiar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo B.B. Warfield? Está diciendo que Dios, no tiene pasiones pecaminosas, pero sí tiene afectos. Podemos relacionarnos con Dios porque es un ser personal y Él experimenta emociones. Dios es un Dios emocional. Es decir, experimenta emociones, afectos. Hasta aquí el segundo punto. Ahora, hemos negado en primer lugar que haya pasiones pecaminosas en Dios, que haya pasiones agresivas que anulan su dominio propio. Pero en segundo lugar, hemos defendido la idea de que hay afectos en Dios a través de diferentes ejemplos bíblicos, una cita de Grudem, una cita de B.B. Warfield. Ahora, a lo mejor algunos de vosotros ahora estáis pensando, ¿cómo podemos reconciliar esta realidad con la inmutabilidad de Dios? Porque claro, las emociones son cosas pasajeras que cambian. Un día estás enfadado, al día siguiente estás feliz, incluso en un mismo día, ¿no? Puedes experimentar una amplia gama de emociones. Vienes, estás en el trabajo, un poco decaído, desanimado, luego por la tarde estás con tu familia, te sientes animado, feliz. O sea, en un mismo día puedes experimentar diferentes emociones. ¿Cómo puede entonces la confesión, en el artículo 2.1, defender la inmutabilidad de Dios y creer en Dios como un ser con afectos? Porque más adelante también en la confesión veremos que Dios es, aquí estoy leyendo algunas palabras sueltas, Dios es misericordiosísimo, Dios es clementísimo, Dios es amantísimo. ¿Cómo puede la confesión entonces hablar de afectos divinos, pero al mismo tiempo sostener, confesar su inmutabilidad? Esta es la pregunta que espero ahora contestar. Bien, aquí apelo a nuestro hermano Arthur Pink. Nosotros hace un par de años estudiamos juntos los atributos de Dios. Fue una serie preciosa. Estuvo aquí, de hecho, en YouTube y se descargó miles de veces. Varias iglesias utilizaron la serie, tanto aquí como en Latinoamérica, pero perdí la cuenta de YouTube en noviembre y diciembre del año pasado y tristemente se me fueron todas las grabaciones. Pero fue hermoso estudiar los atributos de Dios a partir de Arthur Pink. Y en el capítulo que él dedica al asunto de la inmutabilidad divina, nos recuerda que la inmutabilidad de Dios, y por cierto, inmutable, significa algo que no cambia, ¿ok? Inmutable,
que no es mutable. Arthur Pink nos dice que la inmutabilidad de Dios se refiere a 3 esferas. Esfera número 1, la esencia divina. Okay, la esencia divina. Esfera número 2, los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y esfera número 3, los decretos de Dios. Okay, 3 esferas que tenemos que tener en mente a la hora de defender la inmutabilidad divina. 1, esencia divina. 2, atributos divinos. 3, decretos divinos. Bien, en primer lugar, la esencia divina. Os voy ahora a explicar la razón por la que las emociones divinas no pueden contradecir la esencia divina. Las emociones divinas no pueden cambiar la esencia de Dios porque emanan de ella. ¿Ok? Puesto que Dios es lo que es, tiene lo que tiene. Los afectos del Señor provienen, se derivan de su esencia divina. Por ejemplo, si yo dijese que los afectos del Señor pueden cambiar la esencia del Señor, sería como si yo dijese los rayos del sol pueden cambiar la naturaleza del sol. Es absurdo. Vamos, es un disparate. Dios tiene el afecto de amor porque en su esencia Él es intrínsecamente amoroso. ¿Veis? Entonces no hay ningún conflicto entre las emociones divinas y la naturaleza divina. Ninguna emoción en Dios cambia su esencia porque esta emoción se deriva de la esencia divina. No hay ningún conflicto, pues, hermanos, entre los afectos, las emociones de Dios y su esencia. Si, como regla general, y pongo aquí una analogía humana, si yo, por ejemplo, soy un ser humano, soy cierto, si yo vivo en un estado de felicidad, pues muy bien, pero no me convierto en toro, no me convierto en murciélago si experimento ira o tristeza. ¿Veis? Mis afectos, mis emociones no cambian para nada mi naturaleza. Entonces, en primer lugar, repito lo que he dicho, las emociones divinas no cambian la esencia divina. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que veáis que las emociones de Dios no niegan su inmutabilidad. La esencia de Dios sigue siendo lo que es, no cambia. Ahora, segundo punto, segundo ámbito, segunda esfera. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Los afectos divinos, las emociones divinas, no pueden cambiar los atributos de Dios, porque los afectos, porque las emociones son en realidad una manifestación de los atributos del Señor. O sea, las emociones y los atributos de Dios son gemelos. Os pongo un ejemplo. Dios experimenta amor porque tiene el atributo de amor. ¿Veis? O sea, son gemelos. La emoción, de nuevo, depende del atributo. Por tanto, si Dios demuestra amor, sus atributos no están cambiando. Si demuestra ira, sus atributos no están cambiando. La emoción sirve como una revelación del atributo del Señor. Así que, de nuevo, las emociones divinas no atentan contra la inmutabilidad divina. Dios, por experimentar una determinada emoción, no cambia en cuanto a sus atributos. En primer lugar, pues, las emociones de Dios no niegan su esencia, no cambian, su esencia. En segundo lugar, las emociones de Dios, los afectos de Dios, no cambian sus atributos. Y en tercer lugar, los decretos divinos. De nuevo, los afectos divinos, las emociones divinas, no pueden cambiar los decretos eternos de Dios. Porque todo lo que Dios decretó, lo hizo en base a sus afectos. Su decreto eterno, que estableció antes de la fundación del mundo,
Aquel decreto eterno está basado en su beneplácito, en su buena voluntad. Escrito está en Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, cuando Dios decretó lo que decretó en el principio, antes del principio, para que nos entendamos, estaban también ahí los afectos del Señor en juego. Los afectos del Señor, en gran parte, dirigieron su decisión en cuanto a qué iba a decretar. Por tanto, no hay ningún conflicto entre los afectos de Dios, las emociones de Dios y su decreto eterno. Y también Dios en aquel decreto predestinó su evaluación divina de diferentes sucesos históricos. Repito esta frase porque es importante. Dios en la eternidad, según su decreto, predestinó su evaluación diferente, su evaluación divina de diferentes sucesos históricos. Os pongo un ejemplo por si suena eso complicado. Pensad en la ciudad de Nínive. Dios llamó a Jonás para que predicara a los ninivitas, creo que se dice así, ninivitas o los habitantes de Nínive. Sé que me entendéis, es lo importante. Ahora, antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado que iba a estar airado contra los ninivitas por su maldad, por su pecado, pero también Dios decretó que iba a tener misericordia de los ninivitas a través de su arrepentimiento ante la predicación de Jonás. Es más, fue Dios quien decretó el arrepentimiento de los ninivitas y fue Dios quien predestinó que Jonás fuese ahí a predicar según el poder del Espíritu. Por tanto, cuando vemos en la Biblia cosas como, bueno, Dios cambió de parecer, o la ira de Dios se convirtió en amor, en gracia y misericordia, no es que los decretos de Dios estén cambiando. Todos estos supuestos cambios que se dan en el tiempo ya fueron predestinados según el decreto eterno. De nuevo, las emociones divinas en el tiempo no contradicen para nada los decretos divinos. Esta es la idea. En los tres ámbitos estudiados, la esencia divina, los atributos divinos y los decretos divinos, hemos demostrado que no hay ningún tipo de conflicto entre los afectos del Señor y su esencia, sus atributos, sus decretos. Dios puede experimentar emociones sin que su naturaleza cambie, sin que sus atributos cambien, sin que su decreto eterno cambie. Y Dios es un ser tan increíble que puede experimentar diferentes emociones al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora mismo, Juan 3:36 nos enseña que el favor del Padre está sobre aquellos que creen en Cristo. Pero al mismo tiempo su ira reposa sobre los que no están en el Hijo de Dios. Ahora mismo, por ejemplo, el enojo de Dios está siendo derramado en el infierno sobre los espíritus encarcelados. Sin embargo, al mismo tiempo, en el cielo está el gozo, la alegría del Padre. En suma, para resumir todo lo que hemos enseñado hoy, la Biblia enseña que Dios no tiene pasiones, en el sentido histórico de la palabra. No tiene pasiones pecaminosas, no tiene pasiones agresivas que anulan su razón ni su dominio propio. Pero Dios de la Biblia sí tiene afectos. Amor, gozo, celos, odio, compasión. Y estos afectos, estas emociones no anulan la doctrina de la inmutabilidad divina. Porque estas emociones no atentan contra la esencia de Dios, ni contra sus atributos, ni contra sus decretos eternos. Hasta aquí, pues, la defensa de la doctrina de la impasibilidad divina. Que no hay pasiones en Dios, pero sí hay afectos en Dios. Espero que todo haya quedado claro, hermanos. Tenéis, como siempre, las preguntas por debajo del vídeo. Y si quisierais lanzar cualquier otra pregunta relacionada con el estudio hoy, podéis dejar el mensaje por debajo del vídeo también. Ha sido un gustazo estar con vosotros. Y bueno, a ver qué pasa con esta lluvia, que estoy empezando a preocuparme. Un abrazo, hermanos, y menos mal que por encima de la lluvia, por encima de los relámpagos y el trueno, está el Señor Dios omnipotente,
el inmutable gran yo soy. Aleluya. Amén y amén. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.